Listo, entonces vamos a continuar, como les decía, con parte de la explicación de la materia. Hoy vamos a revisar los temas que están presentados en la pantalla. Es análisis de masa y energía en volúmenes de control, conservación de la masa, trabajo de flujo y energía de un fluido en movimiento, análisis de energía de sistemas de flujo estacionario, y al final veremos la ecuación general de la energía ya en el contexto de lo que se está explicando aquí. La clase de hoy es para aclarar un poco acerca, básicamente, en sistemas que son denominados volúmenes de control. Es decir, que nosotros establecemos el límite del sistema, pero en las fronteras sí podemos tener una entrada y salida de masa de este sistema. Entonces, podemos tener dos tipos de sistemas, un sistema que es un volumen de control y otro que es una masa de control. Normalmente lo que más trabajamos nosotros son con volúmenes de control, si es que no se establece lo contrario. Sin embargo, también existen sistemas con masa de control en los que no hay un intercambio de masa fuera de las fronteras. Entonces, ahora vamos a centrarnos un poco en esta conversación para aclarar algunas ideas. Siempre debemos tener presente, voy a repetir esto, porque dentro del contexto hay algunas leyes básicas, fundamentales, que debemos tener presentes en la termodinámica. Una de ellas, que siempre estamos conversando para todo sistema, es la primera ley de la termodinámica. A partir de esta ecuación planteamos todas las ecuaciones que vienen después. Entonces, inclusive esta es la primera ley de la termodinámica, hace referencia al balance de energía, ¿sí? A la conservación de la energía. Entonces, aquí está escrita la ecuación que nos permite derivar otras ecuaciones. Inclusive, a partir de esta ecuación de la conservación de la energía, ¿sí? Como una referencia, nos sirve para plantearnos la conservación de la masa, conservación del movimiento y demás ecuaciones. Hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de los primeros puntos sobre la conservación de la masa. Entonces, aquí hay una explicación que les dejo en la presentación, que ya les subo al aula virtual. Igual ahora estoy grabando para que después puedan repasar esto, ¿no? Pero bueno, aquí establece lo siguiente: para sistemas cerrados, el principio de conservación de la masa se usa de modo implícito al requerir que la masa del sistema permanezca constante durante un proceso. Es decir, que no hay un intercambio de masa fuera de las fronteras del sistema. Sin embargo, para volúmenes de control, ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los volúmenes de control, la masa puede cruzar las fronteras, de modo que se debe mantener un registro de la cantidad de masa que entra y que sale del sistema. Esto es importante. Entonces, siempre en el contexto de los problemas o de la resolución de los sistemas que vamos a analizar más adelante, tenemos que cuantificar o conocer los datos, ¿sí?, de la masa que entra al sistema y de la masa que sale del sistema. En la imagen de la izquierda, ¿sí?, aquí está representado una superficie de control, ¿sí?, es decir, entre la línea entrecortada. Una figura como esta ya vimos en una clase anterior, pero bueno, vamos a repetir porque vamos a hacer un repaso de estos conceptos para aclarar algunas ideas. Entonces, dentro de este volumen de control, si es que nosotros tenemos, aquí está una pequeña ventana, si es que quieren, ¿sí? Está una ventana
en la que en esta ventana que tiene sus características de un área, en la que puede cambiar esa área, por eso se da como un elemento diferencial de área, ¿sí? Y nosotros tenemos de esta superficie de control delimitada por la línea entrecostada, tenemos una salida de masa, ¿sí? Tenemos una salida de masa. Entonces, sobre esta salida de masa, nosotros tenemos o podemos establecer un flujo másico diferencial, que es la ecuación que está en la parte superior. Si es que quiero cuantificar esta salida de masa, ¿cierto? O quiero determinar esta salida de masa del sistema, puedo hacer el cálculo con esta ecuación que está en la parte superior, pero estoy viendo nada más que el diferencial de masa, ¿sí? Estoy viendo solo el diferencial según o está en función de la densidad, de la velocidad normal de salida de la masa o del fluido, ¿sí? La salida de la masa o del fluido de este sistema, ¿sí? Y el diferencial del área. Lógicamente, la variación de ese flujo va a estar en función de la variación de esta área. Si es que quiero aclarar, esto en este caso, más bien dicho, para hacer el cálculo, para el primer cálculo, tengo una velocidad normal. Si es que la velocidad no fuera normal, es decir, aquí yo tengo la normal, sería una salida normal a este elemento diferencial de área, pero si es que la salida tiene una velocidad, o el fluido que sale de este elemento, tiene una velocidad que no es normal, o que no es paralela a la normal, voy a tener un ángulo contra la normal, ¿sí? Medido hacia la normal, y voy a tener una velocidad, un vector de velocidad en torno a esa normal. Si es que quiero hacer el cálculo otra vez de esta variación de masa, salida de este flujo másico diferencial, ahora estará en función, esto claro, ¿no? En función de la velocidad, sí, de este componente de velocidad por el coseno del ángulo que se ha formado con la normal. Y otra vez multiplicado por la diferencial del área. Esto puede ser reescrito a su vez, por el vector de la velocidad por el producto punto vectorial de la normal. ¿De acuerdo? Pero normalmente no quiero saber solo el diferencial o el flujo másico diferencial, sino lo que se quiere conocer en la mayor cantidad de problemas es el flujo másico neto, es decir, toda la masa que está saliendo del elemento o del sistema, o todo el flujo másico que está entrando al sistema. Por lo tanto, se plantea este flujo másico neto, ¿sí? Para obtener este flujo másico neto, o el flujo másico total, será igual a la integral, ¿sí? A la integral de esta superficie de control, en la superficie de control del diferencial del flujo másico. A su vez, yo creo que esta es la ecuación que más debemos tener presente. El flujo másico neto va a ser igual a la integral de la densidad, voy a borrar esto un poquito para que que se vea bien lo que estoy diciendo, va a ser igual a la integral de la densidad por la velocidad normal, ¿sí? Y por el diferencial del área. Otra vez, si es que quiero saber cuál es la velocidad normal, pues tendré que utilizar, si es que el vector de
de salida o la velocidad de salida no es normal, pues tendré que utilizar el ángulo para poder hacer el cálculo. Al final de todo esto, lo que yo tengo que llegar a establecer en este sistema, ¿sí? Si es que existe o no una variación de la masa. Voy a poner primero esto de acá, ¿sí? Estoy escribiendo si es que existe una variación de la masa en este volumen de control sobre el tiempo, es decir, una variación del flujo másico en el volumen de control. Y esta variación del flujo másico del volumen de control va a ser igual, si es que tengo varias entradas, a la sumatoria, va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida. Esto siempre y cuando yo tenga condiciones transitorias. Si es que no son condiciones transitorias, es decir, si es que permanece estacionario, yo puedo tener condiciones estacionarias y no estacionarias. O puedo tener condiciones estacionarias y transitorias, que es lo mismo, transitorio y no estacionario. En el caso de que tenga un problema estacionario, esto será igual a 0 y el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Escrito de otra manera, ¿sí? Es lo mismo esta variación de la masa, del volumen de control, ¿sí? En tiempo, es igual, según lo que vimos hace un momento, este valor de aquí es igual al diferencial del flujo másico. Por lo tanto, estoy estableciendo la variación del flujo másico neto y la variación del flujo másico neto en un tiempo, al hacer la integral sobre el volumen de control. Para aclarar un poco más acerca del balance de masa para procesos de flujo estacionario, ¿sí? Yo había escrito que si tengo un flujo estacionario, esto no tendrá una variación en el tiempo, es decir, no tengo una variación en el tiempo, por lo tanto, se hace 0. Si es que se hace 0, la ecuación queda planteada de la siguiente manera. Entonces, lo primero que vamos a analizar es en casos de flujo estacionario. Si es que tengo un flujo estacionario, ¿sí? Quiero plantear la ecuación del balance de masa. Es lo que les decía hace un momento, la sumatoria de las masas del flujo másico de entrada va a ser igual a la sumatoria del flujo másico de salida. Esto si es que tengo varias entradas, por ejemplo, si es que veo el gráfico que está a la izquierda, si es que veo el gráfico que está en la izquierda, la sumatoria de las entradas, aquí tengo una entrada M1, una entrada M2 y una salida M3. Si es que planteo este balance y además considero que es estacionario, es decir, que no tengo una variación en el tiempo en este sistema, la sumatoria de las entradas, en este caso 2 más 3, va a ser igual a la sumatoria de las salidas. Como en la salida tengo una sola salida, es igual a 5. Si es que además tengo un flujo estacionario, estoy hablando de algunas formas en las que podría funcionar los sistemas para entender cómo analizarlos. Si es que tengo un flujo estacionario, ¿sí? Que es lo mismo que escribimos hace un momento, pero además tengo una corriente única. Es decir, que si tengo una corriente única, me quitaría una de las entradas
tendría solo una entrada y una salida. Esto es bastante intuitivo, ¿no es cierto? Pensar que si tengo una entrada y una salida y estoy hablando de una conservación de la masa, lo que entra aquí en el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida, ¿sí? Si es que tengo, además, este, eh, 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 hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, que se dejó de Sí, compartir. pero Sí, Ok, esperen, les comparto nuevamente. Hasta el momento tienen preguntas, si me van entendiendo. Bueno, cuando hagamos algún ejemplo, creo que se entiende mejor las aplicaciones. Pero tenemos que hacer el repaso de la parte teórica, que es fundamental, para poder entender los conceptos que después los aplicamos en los problemas. Listo, entonces, si es que tengo un flujo incompresible, en el primer caso es un fluido compresible, perdón. ¿Sí? Y en el segundo caso, si es que tengo un flujo incompresible, también puedo igualar los flujos o los caudales, ¿sí? Los caudales entre la entrada y la salida. En el caso de la ecuación, si quieren le pongo esta número 1. Esta número 1 será un flujo másico y en esta de acá será un flujo volumétrico caudal. Si es que tengo un fluido incompresible, por ejemplo, cualquier líquido, puedo establecer esta ecuación, ¿sí? En el que estoy igualando el paso de un volumen en una unidad de tiempo, en el que las entradas van a ser igual que las salidas. Y la sumatoria de las entradas es igual a la sumatoria de las salidas. Si es que tengo un flujo incompresible, estacionario, ¿sí? Pero además es corriente única, al igual que hablábamos hace un momento, ¿sí? Puedo establecer que la entrada de volumen va a ser igual a la salida de volumen en una variación en torno al tiempo, en una razón de tiempo. Esto también es igual a la multiplicación, el volumen, ¿sí? Es igual a la multiplicación de la velocidad por el área. Y de esa manera yo tengo lo establecido, número 1, un flujo másico, y acá un flujo volumétrico o caudal. Esto es algo que quedó pendiente desde la clase anterior. Esto es importante. El trabajo que realiza un flujo, un fluido, por lo tanto, y la energía de un fluido en movimiento. En este sistema que está en la parte inferior, dibujado, o está dibujado, un volumen de control con esta frontera. Sin embargo, a este volumen de control, en la parte izquierda tengo un pistón, ¿sí? Un pistón que va a empujar a este fluido que está antes del volumen de control. Entonces, este fluido que está antes del volumen de control ya tiene unas características de volumen, unas características de presión y tiene unas características de masa. Al otro lado, a la parte derecha, ¿sí? Del volumen de control, también tengo otro pistón, otro émbolo, en el que va a, si es que este es un fluido incompresible, y yo tengo un movimiento del émbolo de la izquierda, por lo tanto también voy a tener un movimiento del émbolo de la derecha. Es decir, se está generando un trabajo de flujo.
esto ya hemos repetido en algunas ocasiones, pero es importante posiblemente recalcar un poquito más, porque sobre el entendimiento de esto vienen muchas de las resoluciones de problemas reales que tenemos en torno a la termodinámica. Entonces, al tener esta frontera, atención en esto, al tener esta frontera móvil, pero que no es parte, ¿sí? Que no es parte del volumen de control, ¿cómo se está afectando a este volumen de control? Este volumen de control se ve afectado, ¿cierto?, por el ingreso de este fluido, se ve afectado por el ingreso de este fluido hacia el volumen de control y por la salida desde el otro lado, desde la parte derecha, de la misma cantidad de fluido, pero en otras condiciones por la configuración geométrica que tengo del émbolo de la derecha. Si es que yo quiero hacer el cálculo del trabajo de flujo que se ha dado ahí, ¿cierto? Siempre el trabajo, repetimos una vez más, es igual a una fuerza o un desplazamiento. Aquí tengo la fuerza, tengo este desplazamiento del émbolo, ¿sí? A su vez, la fuerza es igual, o la presión es igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, si es que despejo de esto, puedo decir que la fuerza puede ser reemplazada por la presión por el área. ¿Sí? Entonces, el trabajo de flujo también puede ser igual a la presión por el área y por el desplazamiento. En este caso, según el problema que estamos planteando aquí. El área por L es igual al volumen. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el trabajo de flujo que se realiza en este sistema, ¿sí?, puedo relacionar que el trabajo de flujo que realiza en este sistema es igual a la presión por el volumen. Como esta frontera no está afectando directamente al volumen de control, ¿sí? Yo tengo este volumen de control, ¿sí?, con unas fronteras fijas, entonces no es un trabajo de la frontera, no es un trabajo mecánico de la frontera, sino más bien es un trabajo del fluido, porque solo está afectando el fluido que entra y el fluido que sale, ¿sí? Por lo tanto, la energía de flujo es una propiedad de combinación. ¿Por qué es una propiedad de combinación? Porque está combinando a la presión y el volumen que está variando en este sistema, en la parte de entrada, tanto como en la parte de salida. A esto se le considera entalpía. A esto se le considera entalpía. Entonces, si es que yo quiero relacionar la entalpía del sistema, ¿sí?, estoy hablando, la entalpía del sistema, estoy hablando como una propiedad del sistema que está en función del flujo que tengo de un fluido en el sistema, ¿sí?, del flujo que tengo de un fluido en el sistema. Entonces, la entalpía, repito otra vez, estará en función de la presión y el volumen, no de todo el sistema, sino de la presión y el volumen del flujo o del fluido que está ingresando al sistema o que está saliendo del sistema. Si es que escribimos nuevamente, ¿sí?, la energía total de un fluido en movimiento o un fluido estático. Esta es una pizarrita que está traída desde el libro de Sengel. Yo puedo tener dos formas de ver el fluido. Si es que es un fluido estático y quiero establecer la energía total de ese fluido, será igual a lo que siempre hemos descrito, ¿no es cierto? La energía va a ser igual a la energía interna, energía cinética y la energía potencial. Pero si es que tengo un fluido en movimiento, como es el caso del ejemplo anterior,
Aquí yo tengo un fluido en movimiento entre la entrada y la salida, sí, que está... Aquí no hablo todavía si es en condiciones estacionarias, transitorias. Aquí lo importante es saber que tengo una entrada de fluido a este volumen de control. Si tengo un movimiento de fluido que afecta a este volumen de control o al sistema, cualquier sistema, entonces yo tendré que escribir también la energía del flujo más toda la ecuación que estaba escrita anteriormente. La energía interna, energía cinética y la energía potencial. A partir de esta ecuación, entonces, en la que he considerado el movimiento del fluido, es decir, si tengo un movimiento de fluido, una entrada, salida de fluida, un flujo del fluido en el sistema, pues puedo establecer esta nueva propiedad que es la entalpía. Si es que reescribo nuevamente esta ecuación, ¿sí? Entonces esta ecuación quedará escrita que la energía total del fluido va a ser igual a la entalpía, la energía cinética más la energía potencial. Está reescrito otra vez acá, ¿sí? Es como una propiedad, es la entalpía, ¿sí? Es decir, la energía del sistema va a ser igual a la entalpía más la energía cinética que va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre 2, más la energía potencial, que es la gravedad o la altura. Hay que ser consistentes en las unidades, siempre que estemos manejando o que estemos haciendo los análisis de las ecuaciones de energía, de balance de energía fluido o cualquier sistema. En este caso, estamos hablando de una energía específica por unidad de masa. Y por eso se ha escrito kilojoules sobre kilogramo. Entonces, si es que yo quiero calcular la cantidad de energía transportada, yo, o si quieren, para entender un poco, acá establecí la energía específica, ¿sí? Con esa ecuación. Pero normalmente no queremos saber solo la energía específica, sino queremos conocer dos cosas. La cantidad de energía transportada en el sistema o por el fluido que se encuentra en movimiento y la tasa de energía transportada o la potencia. ¿Sí? Entonces acá será la energía del sistema solo al multiplicar la ecuación que habíamos escrito antes por la masa. Si es que multiplico por la masa, pues ya tendré la cantidad total de energía de este sistema. La energía transportada por el sistema, porque estamos hablando de un fluido que está en movimiento. Y la tasa de energía transportada o la potencia de ese sistema será igual a lo mismo que escribimos antes, la misma ecuación, ¿sí? Multiplicado por la masa, pero en este caso la masa en tiempo determinado, es decir, al flujo másico. Si es que multiplico el flujo másico por la energía específica, voy a tener una cantidad de energía transportada o de una potencia del sistema. Listo. Entonces, si es que reescribo otra vez el balance de energía o quiero hacer el análisis de energía de un sistema en flujo estacionario, ojo, aquí repito que estoy haciendo otra vez el balance de energía en flujo estacionario, es decir, desde la tasa de transferencia de energía, ¿sí? La potencia de entrada al sistema menos la potencia de energía o la tasa de transferencia de energía que sale del sistema va a ser igual a la variación de la energía en el sistema en una variación de tiempo. Si es que esto es un flujo estacionario, puedo decir que esto es igual a cero, ¿sí? Porque no tendré una variación
de la energía en el interior del sistema. Entonces, se plantea como un ejemplo el sistema que vemos aquí en la derecha. Tengo un volumen de control en un recipiente de agua caliente, una masa de agua fría que está ingresando un M1, sí, M.1, es decir, un flujo másico por esta entrada. Tengo una salida, pero es una sola salida, por lo tanto, puedo establecer que al ser un elemento rígido, el volumen de control, si yo he establecido este volumen de control, están los límites de volumen de control, tengo una entrada, tengo una salida, por lo tanto, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, tengo un flujo másico 2 igual al flujo másico 1. Además, tengo un elemento de calentamiento eléctrico, es decir, tengo una potencia eléctrica conectada hacia el interior del volumen de control o de este recipiente. Pero también tengo una pérdida de calor, ¿sí? Tengo una pérdida de calor representada con Q punto de salida. Por lo tanto, si es que tengo este sistema, quiero escribir este sistema, yo me quitaría lo de acá, ¿sí? Yo pondría, le voy a reescribir nuevamente, siempre tengo que reescribirle en este sentido. En todos los sistemas tengo que analizar si es que hay un calor, una variación de calor, una variación de trabajo, ¿sí? Y una variación de energía en torno al sistema, ¿sí? Entonces, si es que yo escribo una variación de energía en torno a este sistema, yo debería escribirle la ecuación de esta manera. Ahora, así es como debo escribirle la ecuación para el balance de energía original. Si quiero establecer con el ejemplo, según el ejemplo que está escrito acá al lado, ¿cómo me quedaría esa ecuación? Entonces voy a escribir en función del ejemplo esa ecuación. Tengo un ingreso de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, tendré un trabajo positivo de entrada, una pérdida de calor del sistema, y tengo, no es importante aquí la energía cinética, la energía potencial tampoco es importante porque no tengo un salto tan grande hacia algún reservorio, estoy utilizando una bomba para acumular un fluido, alguna elevación o alguna caída importante, entonces se elimina la energía potencial, se elimina la energía cinética. ¿Por qué la energía cinética se elimina? Aunque tengo una velocidad del fluido, si tengo una velocidad del fluido entre el que entra y el que sale, aquí más o menos no hay una diferencia importante de velocidad entre lo que entra y lo que sale, porque el flujo, al ser un fluido incompresible, se mantiene constante entre lo que entra y lo que sale. Además, es estacionario. Por lo tanto, la velocidad o el cambio de velocidad entre lo que entra y lo que sale no es importante. Entonces, la energía cinética cero, la energía potencial cero, y lo único que sería interesante aquí es la variación de la entalpía, ¿sí? La entalpía 2 menos la entalpía 1. De esa manera yo debería dejar escrita la ecuación para este sistema del ejemplo, o de este ejemplo que se está planteando en este momento. Al escribir la entalpía, otra vez voy a recordar esto, al escribir la entalpía, yo estoy relacionando la energía interna que tengo en el sistema más la presión y el volumen, ¿sí? La presión y el volumen que me genera como cambio un trabajo de flujo, ¿sí? Esto es porque tengo flujo, porque tengo una entrada de fluido y una salida de fluido.
Para aclarar un poco más, si es que escribo nuevamente esta ecuación que me sirve, voy a aclarar que esta condición de ecuación, tal cual la hemos venido escribiendo desde la clase inicial, no sirve o sirve únicamente en flujo estacionario, en el que no tengo una variación interna de energía en el sistema con respecto al tiempo. Aclaro esto, con respecto al tiempo, porque yo voy a tener una variación de energía en el sistema que tiene que ver con el flujo del fluido, que tiene que ver con la energía interna, pero no está cambiando en el tiempo, es decir, no se está acumulando energía o perdiendo energía en el interior del recipiente, se mantiene en torno a lo que sucede alrededor del volumen de control. Entonces, cuando hablo de un volumen de control que está con un flujo estacionario, que no está cambiando en el tiempo, no me importa o no se considera lo que sucede en el interior de este volumen de control, sino solo en las fronteras del volumen de control. Entonces, esta ecuación está escrita en función de las fronteras del volumen de control, o que está atravesando las fronteras del volumen de control, porque no tengo la frontera móvil. Listo. Entonces, este trabajo está relacionado a un trabajo mecánico. Está escrito aquí: muchos dispositivos de flujo estacionario, como turbinas, compresores y bombas, transmiten potencia mediante una flecha, es decir, un eje. Y este trabajo se convierte simplemente en el trabajo de flecha para esos dispositivos. Normalmente nosotros, otra vez insisto, en este flujo estacionario podemos tener una salida de movimiento o una entrada de movimiento al sistema, como un eje que esté rotando. Entonces, la representación de esta W, de este trabajo o de esta potencia que estamos poniendo en la variación de tiempo, tiene que ver con el movimiento de entrada o de salida con ejes en el sistema. Se ha escrito acá qué es lo que pasa con la energía cinética, ¿no? Aquí estoy haciendo un repaso de cosas que ya hemos conversado en algunas clases, pero bueno, vale la pena dejar claro, ¿no? En muchos de los problemas, ¿no?, en los sistemas que nosotros estamos analizando, ¿sí?, al ser compresores, turbinas, elementos o equipos que están asociados a otros equipos, no tenemos una variación importante de la velocidad entre la entrada y la salida, por lo tanto no es, se considera no, o se desprecia la energía cinética. Como un ejemplo, esta tabla de acá, o si es que la velocidad 1 es 0 y la velocidad 2 es 45, solo tengo una variación de la energía cinética igual a 1 kilojoule sobre kilogramo. Si es que tengo, aquí va, mientras más alta es la velocidad del sistema, la diferencia entre la velocidad de entrada y de salida, pues también va a ser más importante. Por ejemplo, en el primer ejemplo tengo una variación de 45 metros sobre segundo, en el segundo de 17, en el tercero de 10, en el cuarto de 5 metros sobre segundo y en el quinto de 2 metros sobre segundo. Sin embargo, la variación de la energía cinética, aunque en el quinto ejemplo es solo de 2 metros sobre segundo, la variación al tener una velocidad más alta en todo el sistema también representa de 1 kilojoule sobre kilogramo. Entonces es importante que tengamos dos cosas presentes si es que queremos tener presente o no la energía cinética en el sistema. Si es que la velocidad del sistema es alta, posiblemente sí tengamos que considerar la energía cinética. Si es que es baja, no hace falta. Es decir, que tengo dos cosas: la diferencia de la velocidad entre la entrada y la salida y la velocidad general del sistema, si es que es alta o es baja, para poder
descartar la energía cinética. Y para la energía potencial, se ha pintado la última tablita aquí, respecto a la energía potencial. Voy a borrar estas otras cosas para que se vea y poder rayar un poquito. Sí, entonces ahora hablo sobre la energía potencial. Un cambio de energía potencial de 1 kilojoule sobre kilogramo corresponde a una diferencia de elevación de 102 metros. Es decir, en los sistemas, en los equipos, en las plantas de generación, si es que nosotros no tenemos una diferencia de altura semejante a 102 metros entre la entrada y la salida de un fluido, o de donde tengo un depósito y quiero trasladarlo a otro depósito, no hace falta considerar o sería despreciada la energía potencial si es que no tengo una diferencia en torno a 100 metros. Lógicamente, estos son parámetros referenciales que nos sirven para poder analizar los problemas, porque nosotros desde hace algunos problemas anteriores venimos despreciando o descartando tanto la energía cinética como la energía potencial, y la gran mayoría de problemas solo hemos analizado el calor, el trabajo y la energía interna o la energía del fluido. Entonces, como un ejemplo, he puesto aquí una foto, algunos de los dispositivos ingenieriles de flujo estacionario. Aquí está representada una turbina de gas para generar energía, en la que, bueno, en la foto aquí tal vez no se puede ver la dimensión real de esta turbina, pero en la referencia que he utilizado, esta turbina tiene una longitud de 6.2 metros, pesa 12.5 toneladas y produce 52 megavatios a 3.600 revoluciones por minuto. Entonces, aquí, básicamente en esta turbina nosotros tenemos entrada de aire. Queremos subir la presión. Esto es un sistema, un dispositivo interesante para generar energía. Entonces, tenemos una etapa de compresión. Tengo una etapa de compresión. Aquí voy a subir la presión del fluido de trabajo, que en principio es aire. Tengo unas etapas adicionales de compresión. Entonces, primero hago una etapa 1 de compresión, una etapa 2 de compresión en esta parte interna del cuerpo. ¿Sí? En la parte posterior, en la parte de acá, tengo ya la combustión, una cámara de combustión, es decir, ingreso gas externo o combustible. Ingreso este combustible, utilizo el aire, se hace una combustión, sube lógicamente el nivel de energía y acá ya está representada la turbina en sí misma. Es decir, ese fluido que entró con poca energía, yo le he ido dando energía, sí, le he ido adicionando energía al fluido con el compresor, con los compresores de primera etapa, de segunda etapa, he llegado a la zona de combustión, le doy mucha más energía con la combustión y acá muevo la turbina. ¿Para qué muevo la turbina? Para mover un eje y generar, en definitiva, un trabajo mecánico. Parte de ese trabajo mecánico regresa hacia el compresor para poder seguir comprimiendo y parte de ese trabajo mecánico se va a un generador eléctrico. Listo. Hasta el momento, ¿tienen preguntas? Bueno, No, a ver, ¿cómo vamos? Prof, justo. A ver, Emilia, quería preguntar algo. No le iba a pedir que grabe, pero ya grabó. Sí, estoy grabando. Lo que pasa es que a veces cuando estamos, para que no se haga tan largo el video, cuando estamos hablando, haciendo las preguntas, le paro un ratito a la grabación. Pero cuando estoy haciendo la presentación de la teoría, trato de grabarlo todo. Entonces, gracias. A ver, si es que tengo un flujo no estacionario, ¿sí?
Entonces, para entender, yo he hecho esta diapositiva, tengo una comparación del flujo estacionario versus un flujo no estacionario. En la parte de la izquierda está dibujado una tubería, sí, está representado un esquema de una tubería. En esta tubería yo tengo una entrada de fluido, tengo una salida de fluido, tengo una salida de calor también, sí, tengo una salida de calor. ¿Por qué tengo una pérdida de calor? Porque en el interior se ve que es un flujo caliente que está a 70 grados, en el exterior está a 20 grados. Pero si es que esto permanece constante en el tiempo, yo voy a dividir aquí, voy a dividir acá. El que está en la izquierda permanece constante en el tiempo. Voy a dividir bien, estaba viendo en otra pantalla, me sale muy... Listo, listo. Entonces, el que está en la izquierda es un flujo estacionario, está representado un flujo estacionario. No por sí mismo el dibujo me dice si es que es estacionario o no. Yo necesito conocer ese dato. ¿De acuerdo? Acá se establece que es un flujo estacionario y lo que les decía es que no afecta al interior del volumen de control. ¿Por qué no afecta el interior del volumen de control? Como no está cambiando en el tiempo, yo asumo que las condiciones de contorno de este volumen de control, tanto la masa de entrada, como la masa de la salida y la pérdida de calor, son las que van a establecer las condiciones para el análisis de ese problema. Entonces, aquí les voy a pedir que ya vayan escribiendo ustedes, por ejemplo, cuál sería el balance de energía de ese problema. Si es que pongo otro ejemplo, entonces dibujo acá al lado, está una línea de alimentación hacia también un volumen de control, ¿sí? Entonces tengo un fluido que está pasando por esta tubería, ¿sí? Tengo una llave, ¿cierto?, que permite el paso de este líquido a este volumen de control, que es un recipiente, se ve que es un recipiente rígido, tengo un volumen de control. Otra vez estoy hablando de un sistema con su frontera, la frontera de volumen de control está con esta línea entrecortada, pero en principio, ¿qué es lo que sucede para que esto se entienda como un flujo no estacionario o transitorio? Si es que la llave está cerrada, si es que yo tengo la llave cerrada, no está pasando nada de fluido y supongamos que este depósito está vacío. Entonces, la siguiente consideración sería abrir la llave. Si es que abro la llave de paso, esta llave de paso, parte del fluido que está pasando en la tubería va a ingresar por aquí, ¿sí? Si es que comienza a ingresar el fluido, el depósito o este volumen de control va a ir cambiando las condiciones internas también, es decir, se va a ir llenando de líquido. Si es que yo le dejo abierta a la llave todo el tiempo, y es muy claro, es sencillo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ya cuando se plantea el análisis, ya hacer las ecuaciones en torno al balance de energía, al balance de masa y demás, tienen que ser bien planteadas y se repite siempre con las ecuaciones que veníamos hablando hace un momento. Entonces, la única diferencia aquí es que dentro del volumen de control también voy a tener un cambio, ¿sí? Entonces, si es que yo escribí antes esta ecuación, perdón, si es que escribo para el sistema de la izquierda, yo tendré una energía que entra al sistema, le voy a poner solo como una punto ahí, menos una energía que sale, ¿sí? Una energía que sale del sistema, lo voy a poner con O. Y esto siempre se escribe así, ¿no es cierto? Ya después voy a ver si es que una variación de la energía, ¿sí?, con respecto a una variación en el tiempo. Entonces voy a escribir esta ecuación para
esta situación y también para esta de acá. La única diferencia es que en el sistema de la izquierda, esta parte es igual a 0. ¿Sí? Y en el de la derecha le tengo que mantener escrito. Listo. Entonces, ¿cómo hago eso? Ya aquí está la aclaración total, porque tengo que ir explicando y lo voy haciendo de una manera pausada para que se entienda, ¿no? Entonces yo tengo, si es que escribo otra vez, aquí está la ecuación que les había dicho. Está la energía de entrada menos la energía de salida igual a la variación de la energía en el sistema. ¿Sí? La variación de la energía en el sistema. Ese es el balance de energía que siempre van a tener que escribir. Después de eso, ¿cuál es la energía que entra? ¿Cuál es la energía que sale? Y aquí está escrito todas las posibilidades de energía de entrada, de salida. Entonces, yo puedo tener en un sistema un calor de entrada, un trabajo de entrada. Acá, ¿qué estoy escribiendo aquí? A ver, alguien que me diga qué estoy escribiendo aquí. ¿Qué es esto? Esta sumatoria. La tasa de energía transportada. Ya. Esta es, según lo que estudiamos hace un momento, ¿no es cierto? Es la cantidad de energía transportada, porque estoy multiplicando la masa. Y aquí teta representa la energía del fluido, la energía cinética, la energía potencial, ¿cierto? Entonces será la entalpía más, si es que tengo, siempre tienen que escribir o de entrada, cuando están analizando cualquier sistema, tiene que ser escrito todas las energías. Y después de que escriban todas las energías, pueden ser descartadas algunas. Voy a poner energía cinética para rápido con una serie de energía potencial. ¿Sí? Según lo que vimos hace un momento, casi que la gran mayoría de los análisis que estamos haciendo ahora, toberas, compresores, turbinas, cualquiera de esos elementos, van a ser cero la energía cinética y potencial. La energía que entra, entonces el fluido que entra, recordando que aquí está una energía interna más la energía de presión por el volumen. Cuando se habla de energía interna, no estoy hablando de la energía interna del volumen de control, sino de la energía interna del fluido, la energía interna que lleva el fluido, ¿sí? Que estará relacionada a la temperatura. Si el fluido tiene mayor temperatura, pues estará con mayor energía interna. Otra vez escribo acá lo mismo, ¿justo? Entonces, ¿qué entra en el sistema? ¿Qué sale del sistema? ¿Sí? Entonces, si es que tengo pérdidas de calor, si es que tengo un trabajo que sale del sistema, un trabajo de salida del sistema, y otra vez, si es que sale del sistema, ¿sí? O del volumen de control, ¿sí? Una energía relacionada al fluido. Y al otro lado, ¿sí? En la parte derecha, se escribe la variación otra vez del interior del sistema. Esto se repite un poco, pero es importante que se entienda esta aclaración. Cuando en sistemas estacionarios, ¿sí? A ver, bueno, aquí le voy a mezclar con rojo. Aquí era igual a 0. Para acá, si es que el flujo es no estacionario, está cambiando, otra vez repito,
de una manera muy sencilla. Está cambiando en el interior del volumen de control, y ya no va a ser igual a cero, sino va a tener una variación de la energía. ¿Sí? Una variación de la energía, y esta variación de la energía va a ser con respecto al tiempo. Ahora sí voy a tener una variación de la energía en el interior de este sistema con respecto al tiempo, para el caso de acá. Siempre en flujo estacionario, ¿sí? Lo que entra, la energía que entra va a ser igual a la energía que entra, va a ser igual a la energía que sale. No es cero, es out. Y acá yo tengo que plantear que la energía de entrada menos la energía de salida del sistema out va a ser igual a la variación, y aquí viene la aclaración, la insistencia en que entendamos esto en el tiempo. ¿Qué es esto de aquí? Es lo que está pasando en el interior del volumen de control. Lo que está pasando en el interior del volumen de control. Entonces, ¿qué pasa en el interior del volumen de control? ¿Sí? Normalmente, otra vez, estamos hablando de energía, de cualquier forma de energía. En el interior del volumen de control ya no voy a tener un trabajo, ya no voy a tener un calor. Y por eso está representado con esta E, nada más. ¿Sí? Aquí está la variación de la energía en el sistema. ¿Sí? Está E. Y esta E, otra vez, pero aquí sí es solo energía interna, energía cinética y energía potencial. Ya no tengo una entalpía. ¿Sí? Sino tengo solo la energía interna, energía cinética y energía potencial. ¿Estamos? Pregunten cosas al respecto. Entonces ya no sería energía, ya no sería la entalpía del fluido en el caso anterior, sino ya directamente energía del sistema. Exacto. A ver, no quiere decir que no vamos a tener entalpías en el sistema, sino en el interior nada más del volumen de control no se considera. Le voy a escribir otra vez a esta ecuación, ¿sí? Le voy a reescribir esta ecuación para que quede claro. Si es que agrupo todo lo que está escrito aquí, y le pongo, nosotros siempre veníamos escribiendo la ecuación del balance de energía de esta manera. ¿Sí? Es el calor menos el trabajo igual a la variación de la energía, y esto está bien escrito. ¿No? En el caso de transitorios, ¿sí? O de flujos no estacionarios, yo le puedo reescribir otra vez eso. Le dejo escrito aquí, el calor menos el trabajo. Calor menos el trabajo, tal como está el gráfico acá. Pongan atención en esto, es importante. Aquí estoy hablando de la interacción de calor con el volumen de control. Estoy hablando de la interacción del trabajo, si es que hay, puede ser el trabajo eléctrico, puede ser el trabajo mecánico, trabajo de eje, si es que hay, tanto trabajo que entra como trabajo que sale, pero se representa de esa manera. Yo aquí tengo, como este es un proceso, si escribiría trabajo entre 1, calor, perdón, entre 1 y 2, ¿sí? Trabajo entre 1, perdón, pongamos otro, entre 2 y 3,
que este es el resultado de un proceso. Y acá, si es que reescribo la ecuación, yo estoy escribiendo otra vez esta ecuación de aquí. Pongamos atención en eso. Estoy reescribiendo otra vez esta ecuación. Si es que reescribo esta ecuación, voy a quitar un poco de cosas acá. Entonces, lo que tenía como entradas que tienen que ver con el fluido, ¿sí? Si es que abro estas válvulas, ¿no es cierto? Abro estas válvulas de acá. Si es que abro esas válvulas, o más bien dicho, si es que primero permanecen cerradas esas válvulas, si es que no hay aquí están cerradas esas válvulas, y es tal cual le escribo aquí, calor menos trabajo igual a la variación de la energía, y solo sería variación de la energía interna, porque no tengo un intercambio de fluido con el sistema. Supongamos que hago lo siguiente. Ahora, estas que estaban cerradas, las abro. Estas válvulas de aquí ya no cerrada, sino está abierta. ¿Sí? Y esta válvula de acá también la abro. Hasta que se llene el depósito, ¿sí? Si es que yo escribo aquí, si es que esto es tiempo y esto es el volumen, ¿sí? El volumen del depósito de este sistema cerrado, y recién abrí la válvula, esto se irá llenando, justo hasta que llene completamente. ¿Qué pasa el momento que se ha llenado? Si es que se mantiene con un flujo importante de fluido de entrada, ¿sí? Una vez que se llena, el flujo, si es que mantengo abiertas las válvulas, permanece constante. Entonces, yo puedo pasar en el mismo sistema desde un transitorio, esto vemos que es transitorio porque se está llenando, a un estacionario, ¿sí? A un flujo estacionario. Entonces, si es que sigo dibujando acá el tiempo y el volumen, esta no velocidad, el volumen, ¿no? Si es que seguiría dibujando, yo en la parte 1 tengo el transitorio del sistema y en la parte 2 tengo un estacionario, ¿sí? Hasta que se llene. Entonces, el momento que he llegado hasta aquí, si es que yo hago el análisis, porque normalmente los sistemas tienen una etapa de transitoria, y, es decir, un flujo no estacionario, transitoria, o también eso en los arranques, o en el cierre de los sistemas, cuando estamos apagando, encendiendo los sistemas, normalmente se dan los transitorios. Por eso es que la gran mayoría de dispositivos pueden ser analizados con flujos estacionarios. Si es que este sistema está funcionando ya con las válvulas abiertas, tengo un fluido importante que está atravesando las válvulas, yo podría considerarlo como etapa 2 y solo analizarlo como un estacionario. Pero si es que es importante porque tengo mucha transferencia de calor, trabajo, parte 1, pues puedo analizar este transitorio también. Si es que estoy en el transitorio, ¿sí? Si es que estoy en el transitorio y quiero escribir lo que está sucediendo aquí en el sistema, es decir, en la parte que recién abrí la válvula, comienza a ingresar fluido, por acá tengo una salida, entonces ya no es un sistema cerrado, ya no es un sistema cerrado, le dejo abierto, y mientras se va llenando el depósito, yo no podría analizarle solo con la ecuación que está escrita acá en el interior.
Yo tendría que analizarle como está escrita acá. Entonces tengo una variación de calor, si es que hay un intercambio de calor fuera de las fronteras de este volumen de control. Un trabajo, tal como está el elemento este acá, yo no tendría en realidad trabajo. No tengo una entrada de trabajo ni eléctrico ni físico. Y esto será igual a, si es que ya está entrando un fluido, este fluido entrará con una cierta energía interna, pues aquí está la salida menos de entrada, porque le pasé de lado, ¿no? La salida menos de entrada, pero este fluido lo tengo que manejar como entalpía, porque lleva una energía y lleva un trabajo de fluido, menos la energía relacionada al mismo fluido que está atravesando las fronteras, más, esto es lo que quedó siempre escrito en la ecuación, solo una energía interna, ¿sí? Una variación de la energía interna dentro de las fronteras de este volumen de control. Dentro de las fronteras de este volumen de control. Entonces, si quieren, se podría decir que esta parte de la ecuación, ¿sí? Es en las fronteras del volumen de control y esto es en la parte interna del volumen de control. Acá queda escrito qué es esta Q, ¿no? Esta Q va a ser el calor neto, es decir, el calor de entrada menos el calor de salida. No es un Q, nada más un valor instantáneo, o solo en la entrada, o solo en la salida, sino más bien es el calor neto del sistema. Y acá, esta W es también el trabajo que hace el sistema, el trabajo neto, el trabajo de salida menos el trabajo